los avances de la proteómica y su uso en el diagnóstico de enfermedades. Comenzaremos definiendo qué es la proteómica. La proteómica es el estudio a gran escala de las proteínas, particularmente de sus estructuras y funciones. Una de sus aplicaciones es la de identificar y caracterizar aquellas proteínas que diferencian, a nivel de expresión o de modificación química o estructural, la célula o el tejido enfermo del sano, las cuales no servirán de biomarcadores, que son aquellas sustancias con las que se desarrollarán métodos de predicción, diagnóstico, pronóstico o respuesta a fármacos de la enfermedad en estudio. Un biomarcador presenta características como ser específico, sensible, predictivo, entre otras. Estos biomarcadores son de utilidad clínica, ya que facilitan el cribado diagnóstico y detección de enfermedades, como por ejemplo la detección temprana del cáncer brinda oportunidades para eliminar el tejido maligno antes de que haga metástasis a otros sistemas de órganos NBSP. Permite el pronóstico y predicción, ya que existen biomarcadores que proporcionan información pronóstica sobre el resultado de la enfermedad. Se ha evidenciado cuando se evalúa a pacientes con cáncer de mama. Ayudan también para la vigilancia de pacientes durante el curso de su enfermedad. Por ejemplo, K125 para cáncer de ovario, y K27.29 para cáncer de seno o ambos marcadores tumorales aprobados por la FDA, para el monitoreo de terapias. ¿Qué avances tecnológicos en la proteómica nos permiten obtener estos hallazgos? Actualmente, la mayoría de las pruebas químicas de rutina utilizan un esquema de detección espectrofotométrica o inmunológica. Aunque la espectrometría de masas generalmente proporciona una especificidad analítica mucho mayor en relación con estos métodos, el éxito de la espectrometría de masas en estas arenas de pruebas clínicas se yuxtapone a la promesa de una era dorada de descubrimiento de biomarcadores. Por lo que abordaremos algunas innovaciones técnicas en la espectrometría de masas que han inculcado una nueva promesa para el descubrimiento de biomarcadores. Los espectrómetros de masas de triple cuadrupolo se encuentran más comúnmente en los laboratorios clínicos para el análisis cuantitativo. Estos instrumentos logran especificidad analítica a través de múltiples etapas analíticas. Un cuadrupolo en sí mismo es una orientación de barras de metal que filtran iones de masa mediante corriente alterna, creando una oscilación estable de una banda de iones masa-carga seleccionados. La precisión de esta selección es típicamente un Dalton. El triple cuadrupolo se refiere a la serie de cuadrupolos orientados de una manera que selecciona la masa-carga dos veces, donde el segundo cuadrupolo fragmenta los iones seleccionados de la primera etapa de filtrado. Esta etapa de fragmentación proporciona especificidad analítica adicional. Mientras que muchas moléculas ionizadas pueden compartir masa-carga parental nominalmente idéntico, estas generan productos de fragmentación únicos. El tercer cuadrupolo aprovecha este hecho seleccionando los productos de fragmentación específicos que se generan. Los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de espectrómetros híbridos que se refieren a instrumentos de alta resolución acoplados a un componente frontal que permite la fragmentación, Q-TOF, triple TOF, Q-Orbitrap. Estos analizadores son omnipresentes con los estudios de descubrimiento de biomarcadores debido a su especificidad analítica incomparable. La ventaja que poseen estos equipos radica en la capacidad para escanear un análisis cromatográfico, en busca de características analíticas altamente resueltas en masa que sean significativas, y su capacidad para proporcionar información estructural adicional para un disparo o una retrospectiva. Fuentes de ionización de la muestra. Electrospray, ESI. Revolucionó la espectrometría de masas biológica porque proporcionó un método convencional mediante el cual las moléculas biológicas podrían pasar convenientemente de la fase líquida a la fase gaseosa. Ionización por desorción láser asistida por matriz, MALDI. El flujo de trabajo típico consiste en mezclar muestras con una matriz química seguida de la generación de iones, mediante aplicación de un láser de alta energía. Esta es una estrategia muy conveniente para analizar digeridos de proteínas simples. Ionización por desorción láser con superficie mejorada, CELDI. Es una variación de MALDI que une las proteínas a una superficie con un sustrato, lo que permite eliminar las interferencias. Las técnicas de ionización atmosférica directa como decía la ESI son innovaciones relativamente recientes que prometen complementar el examen patológico tradicional de los tejidos. En lugar de limitarse a los epítopos de unión o la afinidad del tinte, la ionización directa del tejido proporciona una visión molecular con una especificidad analítica única. Avances del uso de la proteómica en los tipos de cáncer.
La identificación de las proteínas que intervienen en las diversas etapas de una enfermedad ayudará a comprender las bases moleculares y la naturaleza de la enfermedad. De igual modo, estas proteínas identificadas pueden utilizarse como biomarcadores de diagnóstico o pronóstico de la enfermedad. Cáncer. Los diferentes tipos de cáncer son el resultado de una desregulación de los procesos de proliferación, diferenciación, muerte y migración celular, sucesos que de manera individual o en conjunto no son fáciles de comprenderse. Realidad y expectativa de vida. Más de 11 millones de personas a nivel mundial se diagnostican con cáncer cada año. Se calcula que representan 13% del total de muertes por año. Con el incremento de la expectativa de vida se estima que para el año 2030 11,5 millones de personas morirán por esta enfermedad. Estos datos nos obligan a ejecutar un mayor y mejor esfuerzo en la búsqueda de nuevos biomarcadores para la detección temprana del cáncer, predecir su desarrollo y evaluar la respuesta terapéutica. Búsqueda de nuevos biomarcadores. Los biomarcadores son moléculas que sirven como indicadores del estado fisiológico. Los fluidos humanos son la principal fuente de biomarcadores como la sangre, suero y plasma, líquido cefalorraquídeo, orina, saliva, lágrimas, aspirado nasal, líquido seminal, etc. Son de bajo costo, fácil recolección, procesamiento y de carácter no invasivo, sin embargo son complejos y de baja concentración de proteínas. En la actualidad se proponen nuevos biomarcadores en estudios proteómicos que poseen una mayor sensibilidad y especificidad. Proteínas de combinación. Hoy día existen algunos biomarcadores en proceso de validación, y otros en espera de aprobación por la FDA. En la imagen podemos observar los biomarcadores propuestos con base en estudios proteómicos que poseen una mayor sensibilidad y especificidad respecto de los que se usan actualmente. Por ejemplo, en el cáncer de ovario, el primer biomarcador identificado en la década de 1980 fue el K125, una glucoproteína de alto peso molecular que se encuentra elevada en 80-85% de las mujeres en etapas tardías de la enfermedad, y solo en 50-60% de las pacientes en etapas tempranas. Se han incrementado estas variables al usarla en combinación con otras proteínas, como OX1 y MCSF. Otro ejemplo es el uso del CELDITOF, donde se ha identificado varios picos proteicos que pueden servir como biomarcadores y que poseen una alta sensibilidad. Detección de modificaciones posttraduccionales. Se han encontrado varias proteínas fosforiladas como EGFR para cáncer de colon, c-KIT para tumores gastrointestinales y ER2 para cáncer de mama. Cáncer de mama. El cáncer de mama ha sido ampliamente estudiado a nivel genómico para lograr una nueva clasificación del cáncer que puede alterar los regímenes terapéuticos. Los subtipos clásicos principales se definen por la expresión del receptor de estrógenos, ER, el receptor de progesterona, PR, cáncer de mama positivo para ERP, y el receptor del factor de crecimiento epidérmico ERP2-ER2. La forma triple negativa, TN, donde no se expresa ninguno de los tres marcadores, tiene un pronóstico especialmente malo. Mapas proteómicos de subtipos de cáncer de mama. Para la preparación de la muestra usando SciLab, que es una tecnología innovadora utilizada en el análisis cuantitativo de alto rendimiento de complejos de proteínas grandes, interacciones proteína-proteína y proteína-molécula pequeña. También el uso de cromatografía de intercambio aniónico, cromatografía líquida de alto rendimiento y su análisis en un espectrofotómetro de masas. En el análisis computacional, los espectros MS se buscaron en el motor de búsqueda de Andrómeda. También la base de datos de Uniprot. Para el análisis de la red de interacción proteína-proteína SIRSOSTRING, en análisis bioinformático, se realizó principalmente utilizando el software Perseus, y para identificar genes expresados diferencialmente, y regiones del genoma con variación diferencial del número de copias, se emplearon pruebas ANOVA. Dando como resultado proteínas, ER2 y GRB7 fueron marcadores positivos de tumores positivos para ER2. Para los tumores el receptor del factor de crecimiento epidérmico ERP2-E2 ERP, MAPK3, ERK1 y F1G fueron marcadores positivos y negativos, respectivamente, y los marcadores positivos de tumores TN eran MCM5, STMN1, GLS, RCL1, C9OR114 y ENO1. Genera como resultado nuevos marcadores para el cáncer de mama con una diferencia estadísticamente significativa en la expresión en un nivel molecular dado. Están marcados con el signo positivo más, y signo negativo menos si su expresión en ese nivel es mayor o menor, respectivamente en el subtipo particular, proporcionando una ayuda a desarrollar la identificación de posibles objetivos terapéuticos.
La proteómica en la diabetes. La insulina posee un papel clave en el funcionamiento de diferentes órganos, como el aumento de absorción de glucosa al actuar en músculo esquelético y adipocitos. En hígado y músculos, la síntesis de glucógeno se mejora y se suprime la descomposición del glucógeno, inhibe la gluconeogénesis hepática. Todos estos efectos conducen a una disminución de la concentración de glucosa en sangre. Al haber un desequilibrio en estos sistemas se origina la diabetes. A continuación, hablaremos de cómo se ha aplicado la proteómica en cada uno de estos órganos y tejidos para el estudio de esta enfermedad. Ahora hablaremos sobre cómo la proteómica ha avanzado en el estudio de la diabetes en el hígado. Se han encontrado 3 proteínas que sufren regulación positiva en la diabetes. La primera proteína que se encontró es la nucleofosmina, que está relacionada con la proliferación celular. Esta proteína presumiblemente tiene funciones como la biogénesis de ribosomas, la duplicación de centrosomas, la proliferación celular y la supresión tumoral. La nucleofosmina puede implicar en la biogénesis de ribosomas, la duplicación de centrosomas y la proliferación celular para equilibrar la pérdida de células esqueléticas en el hígado en condiciones diabéticas. La segunda proteína es L-cilulosa reductasa o LXR, que es una proteína relacionada con el metabolismo. La proteína forma parte del ciclo del ácido glucurónico oronato, ciclo responsable del 5% del metabolismo de la glucosa. Esta proteína sufre una upregulation en la diabetes, como un mecanismo que utiliza el cuerpo para mantener su homeostasis. La última proteína encontrada, que en realidad son un grupo de proteínas, son las anhidrasas carbónicas. Estas enzimas catalizan la hidratación reversible del dióxido de carbono, y realizan funciones esenciales en los mecanismos de regulación para mantener la osmorregulación en los tejidos del hígado, así como el equilibrio ácido-base, la transferencia de CO2 y el intercambio iónico. En la diabetes, el equilibrio agua-dióxido de carbono y el equilibrio ácido-base estarían desequilibrados por la hiperosmolaridad, por lo que la sobreexpresión de estas proteínas podría ser utilizada como un biomarcador. En el músculo, gracias a la proteómica, se han logrado encontrar 8 proteínas que se encontraban sobreexpresadas en el músculo esquelético de ratones diabéticos en comparación con los controles. Todas estas proteínas estaban relacionadas con el aumento del estrés celular y las alteraciones en el metabolismo mitocondrial del músculo esquelético. De estas proteínas, 2 estaban involucradas en la síntesis de ATP, siendo la más importante entre estas 2 la ATP sintasa. En esta proteína, su subunidad catalítica beta está regulada por la fosforilación. En la diabetes, se encuentra alterada la fosforilación de esta proteína en músculo esquelético, y esto podría actuar como un biomarcador de la diabetes en el músculo esquelético. Por otro lado, se ha encontrado una disminución significativa de la fosforilación oxidativa en el músculo en pacientes con diabetes, pero no se ha determinado si esto es una causa o un efecto de la diabetes mellitus tipo 2. Las miocardiopatías diabéticas que acompaña la DM2 es un trastorno complicado causado por una patología multifactorial que incluye un metabolismo alterado de la energía cardíaca y un aumento del estrés oxidativo. En un estudio en ratones diabéticos obesos se encontró una disminución de las proteínas contráctiles, como la actina de músculo liso, actina cardíaca, cadena de la miosina y proteína C de unión a la miosina, lo que explica la disfunción contráctil en el corazón de estos ratones. Recientemente, muchos investigadores han comenzado a usar herramientas cuantitativas basadas en espectrometría de masas, es decir, ITRAC. La principal ventaja es que la cuantificación basada en espectrometría de masas permite mediciones mediante la adición de etiquetas de isótopos. Así, se pueden cuantificar más proteínas, incluidas proteínas de baja expresión. Combinaron LC-MS/MS con ITRAC para identificar y caracterizar los perfiles de proteínas de ratones tratados con fluoricina y sin tratar. Se identificaron un total de 1.627 proteínas. De las 113 proteínas expresadas diferencialmente, 29 estaban elevadas en el grupo de BDB en comparación con el grupo control, pero disminuyeron con el tratamiento con fluoricina. Los datos resultantes sugieren que la fluoricina puede prevenir el desarrollo de miocardiopatía diabética al regular la expresión de proteínas clave en estos procesos. Los adipocitos tienen una capacidad finita para el almacenamiento de lípidos, y, en consecuencia, un tamaño finito, y que los adipocitos completamente cargados de lípidos secretan factores para promover la proliferación y diferenciación preadipocitos en adipocitos maduros para facilitar un mayor almacenamiento de lípidos. Algunas personas parecen tener un defecto en este proceso de diferenciación, lo que lleva a un aumento de los adipocitos hipertróficos que se ha informado que secretan proteínas en exceso involucradas en procesos inflamatorios, lo que contribuye a las consecuencias patológicas de la obesidad y la diabetes. En la obesidad hay un aumento en la cantidad de tejido adiposo con sensibilidad a la insulina disminuida en todo el cuerpo. Por ello, este tejido es útil para estudiar los mecanismos que inducen el desarrollo de la DM2. En 2004, Smith y otros reportaron el primer estudio proteómico realizado en ratones C57BL/6, en el cual se analizaron los cambios de expresión de proteínas en 4 tejidos importantes para la homeostasis de la glucosa: el músculo gastrocnemio, el tejido adiposo blanco y pardo y el hígado. Los autores encontraron 50 proteínas expresadas diferencialmente entre ratones obesos y delgados. Interesantemente, más de la mitad de estas proteínas se detectaron en el tejido adiposo pardo.
Hay evidencias que sugieren que los ácidos grasos libres juegan un papel importante en el desarrollo de la resistencia a insulina, y se relacionan con la obesidad y la inflamación. Los AGL también activan vías de señalización proinflamatorias del NF-κB a través del receptor tipo TOL. Sin embargo, no todos los sujetos obesos son resistentes a la insulina, y tampoco tienen elevados los niveles plasmáticos de AGL. La nefropatía diabética es la causa más común de insuficiencia renal en todo el mundo. Usando un modelo de ratón de nefropatía de M tipo 1, el proteoma renal se comparó con el de los ratones no diabéticos. Los riñones enteros se lisaron y las proteínas se separaron por 2-PAG, luego se identificaron por Malditov. De las proteínas que se alteraron, se observó que la elastasa 3B se redujo, y se acompañó de un aumento en el inhibidor de elastasa de neutrófilos monocitos, con acumulación de elastina en todo el riñón. Usando MSMS, se han identificado 3 de los polipéptidos discriminantes, y son pequeños fragmentos de proteínas que se sabe que están afectadas por la presencia de enfermedad renal. Debido a su pequeño tamaño, parece posible que puedan servir como indicadores muy tempranos de daño renal, antes de que el filtro glomerular se haya dañado lo suficiente como para dejar pasar la albúmina que usamos actualmente para identificar la enfermedad renal. Proteómica en la tuberculosis. Existen herramientas para el diagnóstico y evaluación del progreso patológico. Pero, ¿sabemos qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa provocada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis, y está caracterizado por la formación de nódulos en los tejidos infectados. Si bien es cierto afecta a diferentes órganos, presenta mayor énfasis en el tejido pulmonar. Los signos y síntomas en el paciente son tos seca, fiebre, expectoraciones sanguinolentas y pérdida de peso. Si el paciente no recibe tratamiento a tiempo, puede generar un estado crónico en el mismo. Para esta presentación se explicará 2 artículos científicos que relacionan la proteómica con la tuberculosis. En el artículo que se titula Identificación de marcadores de diagnóstico de tuberculosis por huella proteómica de suero, primero se debe conocer sobre la huella digital proteómica. Esta se define como un concepto de diagnóstico que está basado en la asociación de los estados de la enfermedad y las diversas configuraciones de las proteínas circulantes. Se mencionan sobre la existencia de pruebas serológicas para tuberculosis, las que están centradas en la detección de antígenos micobacterianos, también sobre las pruebas cutáneas. Sin embargo, en esta se puede confundir la reactividad cruzada con micobacterias no patógenas, con la inmunización previa con la vacuna BCG. Y que también existen pruebas recientes que están basadas en la amplificación de ADN o la liberación de interferón, pero estas pruebas son muy costosas. Es por ello que este artículo tiene por objetivo que se busca el desarrollo de una prueba de diagnóstico barato, preciso y rápida para la tuberculosis, así como también que se obtenga resultados en poco tiempo, pero con una sensibilidad similar a la de las pruebas existentes, como la microscopía de esputo. En el desarrollo experimental mediante el espectrómetro de masas, base de datos y demás, se logró traducir firmas proteómicas a inmunoensayos de biomarcadores. Estos son amiloide, transtiretina por inmunoensayo, proteína C reactiva y neopterina, siendo que ante la presencia de estos biomarcadores en el paciente se afirmaría que presenta tuberculosis. En el segundo artículo titulado como Perfil proteómico para biomarcadores plasmáticos de la progresión de tuberculosis. Este estudio se basa en la detección de distintas proteínas en diferentes etapas del desarrollo de la tuberculosis, identificar biomarcadores para una mejor comprensión de la patogénesis y progresión de la tuberculosis. Se realizó la validación de la expresión de biomarcadores mediante el análisis de transferencia Western y ensayos de inmunoabsorción ligados a enzimas. Se agrupó a los pacientes en 3 grupos, y se logró detectar diferencias significativas en la expresión de 4 proteínas, entre el grupo STB en comparación a los grupos MTB y grupo control. STB significa pacientes con tuberculosis severa, MTB aquellos pacientes con tuberculosis leve, y el grupo control no presentó contacto con el bacilo, por ende están sanos. Las proteínas que tuvieron diferencias significativas en expresión fueron, proteínas en la glucoproteína ácida 12 conocido como, ORN2, interleucina 36 o, IL-36, proteína de unión al calcio S109 o, S109, finalmente el superóxido dismutasa o, SOD. El desarrollo experimental se dio con el análisis proteómico cuantitativo libre de etiquetas basado en la espectrometría de masas en tándem de cromatografía líquida. Para el análisis bioinformático, se usó la base de datos del Centro Nacional de Información Biotecnológica y Software como Matrix Science. Los resultados de este análisis fueron que las proteínas mencionadas anteriormente formaban parte de procesos biológicos, eran componentes celular así como también presentaban funciones moleculares, por lo que alteraciones de estas proteínas no solo representaban la presencia de la tuberculosis sino también otras consecuencias que podrían agravar la situación del paciente. Uno de los resultados fue que cuando se compara la combinación de las 4 proteínas, entre los pacientes de los grupos STB-MTB presentaron una sensibilidad de 90% y una especificidad de 92.16%. También que IL-36 aumentó notablemente en pacientes del grupo STB en comparación con los pacientes del grupo MTB. Un resultado notable fue sobre la proteína SOD1, ya que es significativamente más bajo en pacientes con STB, en comparación con el grupo MTB y NC, debido a que SOD1 es un factor protector contra la tuberculosis. La proteómica y las cardiopatías. ¿Qué es una cardiopatía?
Las cardiopatías son un problema en la estructura y funcionamiento del corazón que causa un desarrollo normal de él mismo. Las cardiopatías pueden clasificarse así. Cardiopatías congénitas simples y compuestas. Por ejemplo, tetralogía de Fayot. Cardiopatías adquiridas. Por ejemplo, fiebre reumática y enfermedad de Kawasaki. Cardiopatía isquémica. Tenemos como ejemplo la angina de pecho e infarto al miocardio. Cardiopatía hipertensiva. Cardiopatías valvulares o valvulopatías. Por ejemplo, insuficiencia mitral, estenosis mitral. Miocardiopatías. Por ejemplo, miocardiopatía chagásica, miocardiopatía dilatada y miocardiopatía hipertrófica o concéntrica. Trastornos del ritmo o de conducción. Por ejemplo, la fibrilación auricular. Aportaciones de la proteómica al estudio de enfermedades cardiovasculares. Proteómica clínica. La proteómica es la ciencia que estudia el proteoma, esto es, el conjunto de todas las proteínas presentes en un medio biológico en un momento determinado. La proteómica clínica es la aplicación de las técnicas y estrategias de la proteómica al campo de la medicina. Las principales técnicas que utiliza la proteómica, y su aplicación para el estudio de los proteomas del plasma sanguíneo u otros líquidos biológicos tiene una aplicación clínica inmediata en el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento. Proteómica clínica y enfermedad cardiovascular. La mayoría de las investigaciones abordan el estudio de proteomas de células involucradas en la aterosclerosis. Los resultados mostraron la existencia de una expresión diferencial de proteínas en las diferentes situaciones, y la existencia de rutas metabólicas, hasta ahora desconocidas, que están implicadas en la patogenia de esta enfermedad. Metodología. Se recolecta la orina de individuos con enfermedad coronaria aterosclerótica. Se aplica a la muestra la electroforesis capilar espectrometría de masas, CMS. Se obtiene un patrón polipeptídico específico. Se validan de resultados. Con ello puede aplicarse para el diagnóstico diferencial de cuadros anginosos atípicos evitando pruebas invasivas como el cateterismo cardíaco. También se ha aplicado la tecnología proteómica al estudio de la patología vascular asociada a la enfermedad renal crónica. Se ha observado cambios en la expresión proteica en la aorta de ratas con insuficiencia renal. La mayoría de estas proteínas alteradas pertenecen a las vías de organización y ensamblaje celular, así como a las de funcionamiento y desarrollo del sistema cardiovascular. Proteínas identificadas. Destaca la Milk Fat Globule Epidermal Growth Factor 8, MFG8, cuyo aumento se confirmó en el suero de 50 pacientes con enfermedad renal y rigidez aórtica. Administración de fármaco. La administración de enalapril a las ratas con la enfermedad renal mejoró la rigidez arterial y disminuyó los niveles de MFG8, lo que sugiere que esta proteína puede ser un potencial biomarcador de daños vascular. Proteómica en enfermedades cardiovasculares. Con la determinación de los niveles de expresión de proteínas sin partir de supuestos establecidos a priori, las tecnologías avanzadas pueden generar nuevas hipótesis y desplazar el centro de interés actual de la determinación cuantitativa, las diferencias cualitativas en la fibrosis cardíaca que pueden modificar la progresión de la enfermedad. La figura muestra la biología de sistemas. Los procesos reguladores en el ADN afectan a la expresión de moléculas de procesos posteriores, como los ARN, las proteínas y los metabolitos. Los efectos de los diferentes elementos reguladores son aditivos. La biología de sistemas intenta analizar las interacciones entre las diferentes entidades moleculares para ofrecer una visión holística de los procesos biológicos y las alteraciones patológicas que se producen en la enfermedad. La fibrilación auricular, FA, conduce a varias formas diferentes de remodelado auricular, denominadas eléctrico, contráctil y estructural. Empleando técnicas de proteómica y metabolómica para analizar la muestra de orejuela auricular derecha de pacientes en ritmo sinusal y FA permanente, se observó posible nueva forma de remodelado auricular, remodelado metabólico. Varias enzimas involucradas en el metabolismo de la glucosa, los lípidos y la energía fueron alterados durante la FA. Los resultados proteómicos se sustanciaron mediante análisis metabolómico, y revelaron un aumento de los metabolitos lipídicos y los cuerpos cetónicos, acetato y beta-hidroxibutirato. El análisis proteómico de tejido adiposo epicárdico, TAI, y subcutáneo, TAS, revelan diferencias en proteínas implicadas en estrés oxidativo. Existe evidencias, niveles de catalasa en pacientes sometidos a cirugía cardíaca son menores en el TAI que en el TAS. Ambos tejidos difieren en los perfiles posttranscripcionales de proteínas implicadas en procesos de estrés oxidativo, como son PIA1, GSTP1 y CAM1. Además,
El tejido adiposo epicárdico presenta mayor estrés oxidativo que el tejido adiposo subcutáneo en pacientes con enfermedad cardiovascular. Menor secreción de ApoA1 por parte del TA en pacientes con cardiopatía isquémica frente a pacientes sin coronariopatía, dada la importancia de esta molécula como predictor del riesgo cardiovascular. En el contexto de la cardiopatía isquémica, se ha observado que los pacientes tienen aumentadas las diferencias de expresión de enzimas antioxidantes GSTPE1, DIA1 y CAM1 entre los dos tejidos. Además, presentan diferencias a nivel de expresión en el tejido adiposo epicárdico de FABP4 y RBP4, sugiriendo modificaciones en el transporte lipídico, proteómica en la insuficiencia cardíaca. En la progresión hacia la insuficiencia cardíaca se han observado cambios que se producen en el proteoma del ventrículo izquierdo. Estos cambios se encuentran en las proteínas alteradas relacionadas con los procesos de inflamación, la señalización mediada por calcio, las vías de crecimiento y muerte celular y el citoesqueleto o la matriz extracelular. Hasta la fecha se han descrito más de 100 proteínas alteradas donde la mayoría de estas proteínas están disminuidas. Empleando la espectrometría de masas, muchas de esas proteínas se han identificado como proteínas del citoesqueleto y de los miofilamentos, proteínas relacionadas con la mitocondria y la producción de energía, y proteínas asociadas con la respuesta al estrés. Por ejemplo, en el contexto de las proteínas de estrés se han descrito 59 isoformas isoeléctricas de la Hit-Shock Protein 27, HSP27, en el miocardio humano. 12 de estas especies de proteínas se encontraban cuantitativamente alteradas en el corazón de pacientes con insuficiencia cardíaca, y 10 en el miocardio de pacientes con insuficiencia cardíaca de origen isquémico. En lo que se refiere a los estudios en plasma, hay que resaltar los esfuerzos de la plataforma UPO, Human Proteomic Organization, los cuales analizaron proteínas circulantes en el plasma empleando la tecnología de chips de proteínas CellDitov, la cual les permitió identificar proteínas asociadas al desarrollo de remodelado ventricular izquierdo tras un infarto agudo de miocardio, lo que podría servir para identificar a los pacientes con mayor riesgo de insuficiencia cardíaca asociada al infarto agudo de miocardio. Ahora explicaremos cómo se da la proteómica del Alzheimer. El Alzheimer es un trastorno degenerativo, de carácter progresivo e incurable, que ocasiona un deterioro cognitivo y funcional. Otra forma de enfocar el problema consiste en realizar determinaciones más amplias de proteínas con técnicas de proteómica basadas en los avances en espectrometría de masas, y se buscan perfiles que sean característicos de la enfermedad. Por ejemplo, en un trabajo de investigación se formuló una plataforma de 23 elementos proteicos en el líquido cefalorraquídeo que diferenciaban casos de la enfermedad de Alzheimer de controles sanos, y con otras enfermedades neurológicas con una sensibilidad y especificidad del 94%, y un error predictivo del 5,9%. Para comprender mejor las diferencias patológicas entre Alzheimer rápidamente progresiva RPAD y Alzheimer esporádica típica, SAD, se ha utilizado proteómica localizada para analizar las diferencias de proteínas en las placas amiloides en PAD y SAD. La LCMS/MS cuantitativa sin etiqueta se realizó en placas amiloides microdiseccionadas de pacientes con PAD y SAD y se cuantificaron las diferencias de expresión de proteínas. Se cuantificaron 913 de proteínas en placas de cada paciente, y 279 de estas proteínas se encontraron consistentemente en placas de cada paciente. Se encontraron diferencias significativas en la composición de proteínas entre las placas RPAD y SAD. Las placas de RPAD contenían niveles significativamente más altos de proteínas neuronales, y niveles significativamente más bajos de proteínas astrocíticas, y las placas de pacientes con PAD fueron particularmente abundantes en proteínas sinápticas, especialmente aquellas involucradas en la liberación de vesículas sinápticas, destacando la importancia potencial de la disfunción sináptica en el desarrollo acelerado de la patología de la placa en PAD. Estos datos prueban que las placas amiloides no tienen la misma composición de proteínas, y que las diferencias proteómicas en las placas podrían proporcionar información importante sobre los factores que contribuyen al desarrollo de la placa. Las diferencias de proteínas acumulativas en las placas de PAD sugieren que PAD puede ser un nuevo subtipo de enfermedad de Alzheimer. La modificación de proteínas por N ligado a la acetilglucosamina, o GLINAC, está emergiendo como un factor importante en la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer esporádica. Se identificaron un total de 1850 péptidos OGLINAC que cubren 1094 sitios de oglignasilación de 530 proteínas en el cerebro humano. Además, la alteración de la abundancia del péptido OGLINAC podría atribuirse más al nivel de oglignasilación que a los cambios en el nivel de proteína.
Las proteínas alteradas con OGLINAC pertenecen a varias categorías estructurales y funcionales, incluidas las proteínas sinápticas, las proteínas del citoesqueleto y las proteínas asociadas a la memoria.